Stupid politician. I thought he was only in Ireland we had all the stupid politicians, but it seems you have some stupid politicians in Spain as well. Había pensado realizar este vídeo con la cara pintada de payaso en solidaridad con el ministro Bustinduy, pero también sobre todo porque a causa de una pequeña operación quirúrgica tengo este lado de la cara un poco hinchado. Me da un poco de vergüenza, claro, pero la verdad es que no he podido contenerme viendo la performance que ha montado Michael O'Leary, el director ejecutivo de Ryanair, a raíz de la multa impuesta por el Ministerio de Consumo español. Una multa por cobrar de forma ilegal una tasa por el equipaje de mano a los pasajeros de la compañía. Ha sido una broma estúpida y de mal gusto que a mí personalmente no me hace ninguna gracia, pero por supuesto no es por eso por lo que estoy realizando este vídeo. Porque a mí en este canal lo que me interesa es hablar de Hegel, tanto más cuanto que estoy precisamente ahora con una serie dándole vueltas a este gran pensador. Y el caso es que esta payasada de Ryanair me da una buena ocasión para hacer una profunda reflexión. Sí, es como si en el fondo de estas bromas estúpidas de mal gusto, en el fondo de la mentalidad de este señor O'Leary latiera una filosofía más profunda, una filosofía que en el fondo conmueve los cimientos mismos del Estado moderno desde la Revolución Francesa para acá, hasta el siglo XXI. ¿Tiene todo esto mucho que ver con Hegel? Bueno, veámoslo. Vamos a partir de la comparación que ha hecho O'Leary diciendo que Ryanair tiene 20 veces más clientes que votantes tiene Sumar, 3 millones. ¿Por qué es inquietante esta comparación, aunque parezca una broma? Vamos a ver, Ryanair no es un partido político, claramente, no tiene representación parlamentaria, no ha sido votado ni puede ser votado por ningún ciudadano irlandés, ni tampoco español, por supuesto. La comparación está completamente fuera de lugar. O'Leary podría haber hecho otras comparaciones igualmente fuera de lugar, pero que suenan todavía más estúpidas. Podría haber dicho, por ejemplo, ¿por qué no?, que el volumen de negocios que maneja Ryanair es no 20 veces, sino seguramente 1000 o 10.000 veces mayor que el presupuesto económico del que está dotado un partido como Sumar, el Partido Comunista de Bustinduy, según ha dicho O'Leary. ¿Daría mucho que pensar una comparación de este tipo? Hombre, pues en principio por supuesto que no, y no es por esto por lo que estoy haciendo este vídeo. Ahora bien, si descendemos a un plano más profundo, la cosa resulta un poco más inquietante. Porque en el fondo de este tipo de bromas late una filosofía profunda que implica una concepción muy distinta de la democracia. Otra concepción de la democracia que algunas personas tienen en la cabeza, sobre todo los hombres de negocios, como el jefe ejecutivo de Ryanair. Y esta concepción de la democracia a veces son capaces de desarrollarla de manera que resulta convincente. En alguno de mis vídeos he dicho que incluso hegelianamente convincente. A pesar de que desde luego Hegel se habría horrorizado con el resultado. Hegel no admitiría ni por asomo que tuviera esto nada que ver con él. Pero sí suena muy hegeliano. Veamos. Desde los tiempos de la Revolución Francesa para acá, el Estado moderno se levanta sobre la supuesta soberanía del poder legislativo que reside en los parlamentos que elaboran leyes que la sociedad tiene que cumplir. Es lo que llamamos imperio de la ley o Estado de Derecho. Ahora bien, en el Parlamento lo que tenemos son 350 personas, pongamos por caso, razonando, es decir, argumentando y contraargumentando. Por otra parte, estas personas son sin duda los representantes del pueblo, que razona a través de ellos. Pero bueno, son personas que han sido elegidas por un periodo de 4 años. El pueblo los elige periódicamente cada 4 años. Las imperfecciones de este modelo pues están a la vista de todos. Sobre todo si se trata de discutir, argumentar y contraargumentar sobre cuestiones económicas. Porque sobre este tipo de cuestiones, las cuestiones económicas, que al fin y al cabo son las que más influyen al final en la vida, en la supervivencia, en las condiciones de existencia de la población,
hay una democracia que podría funcionar de forma mucho más profunda y eficaz. Es una democracia capaz de ver mucho más lejos, capaz de calcular con mucha más precisión, con mucha más eficacia que esas 350 cabezas reunidas en el Parlamento. Se trata, por supuesto, de la democracia de los mercados, de la democracia del mercado, en el que, por cierto, no se vota cada 4 años, sino que se vota cada minuto, cada segundo, millones y billones de veces. ¿Cuántas razones caben en 350 cabecitas, por muy listas que se crean? Sin embargo, cada vez que un cliente decide en un supermercado comprar una marca de leche en lugar de otra, está razonando. Y también está votando en una especie de democracia a ras de tierra. Y si de pronto cambia de opinión y decide que en lugar de comprar leche va a comprar vino tinto, pues también está votando y razonando. Y si antes de llegar a la caja decide cambiar mejor y comprar comida para el perro, también está votando. Y si en realidad luego decide que no va a comprar comida para el perro porque lo que va a hacer es ahorrar para comprarse un billete de Ryanair, también está votando. Y que nadie se inquiete con tanta indecisión, porque el cerebro con el que piensa el mercado está preparado para estos imprevistos y para muchos más. Y además es un cerebro global. Las decisiones que yo tomo aquí se transmiten de inmediato, de forma instantánea, al otro lado del globo, de tal manera que el cerebro del mercado acaba decidiendo qué se va a producir, en qué cantidad, en qué condiciones, etc. Y es completamente inútil pretender que los diputados y las diputadas pueden competir con este mundo vertiginoso e instantáneo. Más bien irán siempre a remolque con la lengua fuera, intentando levantar castillos de naipes que se puede llevar el aire. Castillos de naipes como el derecho laboral o actualmente, pues yo qué sé, legislaciones sobre el salario mínimo. O lo que ahora ha intentado hacer el ministro Bustinduy, intervenir en el precio cobrado por una compañía aérea a los pasajeros por llevar una maleta de mano. ¿Qué ha contestado el jefe ejecutivo? Bueno, ustedes podrán ganar esta guerra, pero van a perder otra, la del precio de los billetes de avión. Así es que el cerebro del mercado piensa con rapidez y con eficacia, al contrario que las medidas políticas que se inventan desde el Parlamento y los ministerios, que siempre son normalmente contraproducentes y en cualquier caso, si no, impotentes. Pues bien, hay una frase de Hegel que nos viene aquí de perillas, una frase en la que Hegel está criticando sin duda alguna la concepción política del Estado moderno planteada por la Ilustración. La razón, nos dice, no es tan impotente que solo alcance a determinar el ideal, a determinar lo que debe ser, existiendo además, quién sabe dónde, quizás en la cabeza particular de algunos hombres. Es una frase muy despectiva e irónica, una frase muy cargada de mala leche, que hoy en día podríamos traducir, ya que estamos en ello, de la siguiente forma. La razón, entendiendo por razón la capacidad de discutir argumentativamente, la capacidad de argumentar y contraargumentar, no está en la cabeza de esas 350 personas votadas por el pueblo cada 4 años. Y además no es verdad que la razón solo alcance a determinar el ideal, a determinar lo que debe ser, es decir, a dictar leyes de las que luego la realidad hace caso omiso. O lo que es peor, leyes que siempre a las que siempre les sale el tiro por la culata. Como por ejemplo cuando suben los precios del alquiler porque has decidido intervenir políticamente para bajarlos. O lo que ahora ha provocado el ministro Bustinduy, hacer que suban los precios de los billetes de avión porque ha decidido ahorrar dinero a los pasajeros que llevan una maleta de mano. No podemos llamar razón a una instancia que solamente determina lo que debe ser una realidad que no le hace ni puto caso. No, la razón y la realidad, en algún sentido,
en el fondo, en algún recóndito fondo hegeliano, tienen que poder ser, sin duda alguna, la misma cosa. ¿Y sabéis por qué? Pues porque no solamente razonan esas cabecitas en el Parlamento, ni siquiera esas cabezas del pueblo que han votado a esas cabecitas del Parlamento. Es que la realidad misma también razona. La realidad razona, y razona con un cerebro mucho más potente, muchísimo más enorme, muchísimo más grandioso que aquel con el que razonan las cabezas políticas. Es un cerebro que razona con la totalidad, que razona con todas las fuerzas, con todas las energías, con todas las decisiones de la totalidad. Un cerebro global en el que todo está en todo y que no se pierde nada, ni las más importantes razones ni las más nimias e insignificantes. Y ese gran cerebro ha resultado finalmente ser el mercado mundial. Desde luego que esto no lo tenía previsto Hegel. Hegel esperaba algo muy distinto. Pero bueno, sí lo tenía previsto Marx. Así es que en el mercado se vota y en el mercado se razona. El mercado, el cerebro del mercado razona, y con mucha exactitud y precisión. Dejemos, por tanto, a la totalidad pensar en paz y a sus anchas, y dejémonos de ocurrencias parlamentarias y democráticas. Dejemos de hacer el payaso proponiendo payasadas que interrumpen el libre pensamiento del mercado. Todo es como debe ser, escribe Hegel unas páginas más allá del texto que acabamos de leer. Y aunque Hegel pensaría que las cosas desde luego iban a ser muy distintas, también esto es aplicable a la actualidad. Ahí está Elon Musk en el despacho oval con su niño en brazos o a hombros, para que los mercados, que le han convertido en el hombre más rico del mundo, sigan pensando a sus anchas sin interferencias ni ocurrencias democráticas. La democracia nos distrae y nos hace perder el tiempo. Eso no es bueno. Ya tenemos suficiente con una democracia más profunda, a ras de tierra, que no se pierde ni un solo detalle y que camina a un ritmo vertiginoso, hacia quién sabe dónde. Y de lo que se trata es de blindar esta democracia más profunda y protegerla precisamente de las ocurrencias de la democracia sin más, de la democracia de toda la vida. Esto lleva intentándose hacer ya desde los años 90, desde que se empezó a hablar de eso que se llamaba el AMI, no sé si recordáis, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, en que se trataba de establecer una constitución mundial que protegiera las inversiones empresariales de las decisiones gubernamentales o parlamentarias que pudieran tomar los estados. Una tarea que hoy recae sobre los tribunales de arbitraje internacional, tribunales privados, en realidad tribunales privados que protegen los intereses privados de las empresas frente al interés público con el que legislan los estados. Un gobierno, un parlamento, un estado no puede, así como así, por ejemplo, cerrar una mina porque ha comprobado que está contaminando el agua potable de la población. Eso perjudica muchas inversiones y, por tanto, ese Estado, ese Parlamento, ese Gobierno será demandado ante los tribunales de arbitraje internacional. O dictaminar una legislación sobre el salario mínimo que perjudica a determinados inversores internacionales. A ver, la filosofía empresarial de toda la vida siempre ha consistido en plantear que los empresarios ganan lo que ganan porque invierten, esperan y corren riesgos. Y seguro que es así, solamente que hay un riesgo que cada vez están menos dispuestos a correr, el riesgo de que decisiones democráticas perjudiquen sus inversiones. El riesgo de que por decisiones de interés público se establezcan legislaciones que acaben entorpeciendo el libre desarrollo del interés privado. Hasta ahí podríamos llegar.
No, ese riesgo tiene que estar blindado. Si ocurre algo parecido, demanda ante los tribunales de arbitraje e indemnización correspondiente del gobierno de turno. En resumen, hay que blindar un nuevo orden mundial en el que la democracia del mercado pueda pensar, razonar, argumentar, calcular y decidir a sus anchas sin el entorpecimiento de las ocurrencias y payasadas de la democracia política. El cerebro de la política no puede competir con el cerebro del mercado, porque el cerebro del mercado global es el cerebro de la totalidad. Pues bien, en nuestra serie sobre Hegel en este canal tendremos algunas cosas que decir sobre este planteamiento. Frente a la frase que antes hemos leído de Hegel, algunos a los que se nos suele llamar materialistas tendríamos que responder que, mira, sí, algunos sí que pensamos que la razón sí que es tan impotente que solo alcanza a determinar el ideal, a determinar lo que debe ser, y que además existe como algo particular en la cabeza de algunos hombres, de los hombres que están razonando, argumentando y contraargumentando. Algunos hombres que además razonan con una legitimidad democrática porque han sido votados para ello. Y de vez en cuando algunas cosas salen bien y acaban siendo como deben ser. Y entonces hablamos de ese extraño milagro que es una obra de la libertad. Eso ocurre, por supuesto, siempre que se cumple una ley de la cual hemos sido colegisladores. Para eso está la democracia política y para eso están las instituciones que sustentan la democracia política. Son instituciones muy endebles, artilugios políticos muy defectuosos, porque los materialistas pensamos que en efecto ni la razón ni la libertad tienen vela en este entierro, en la fiesta de la realidad. La razón y la libertad a veces se cuelan en la fiesta de lo real a hurtadillas, y a veces porque efectivamente la Ilustración inventó maquinarias, artilugios, artefactos institucionales para facilitarles el acceso. Instituciones destinadas a permitir que acontezcan en la realidad eso que llamamos obras de la libertad. ¿Qué instituciones son esas? Pues toda la Ilustración se dedicó precisamente a pensarlas y teorizarlas. La libertad de expresión, la escuela pública, la separación de poderes, la inmunidad parlamentaria, la posibilidad de establecer convenios colectivos, el derecho laboral, etc. Todos son engranajes destinados a posibilitar que la libertad se cuele en el festival de la realidad, en eso que hoy en día es sobre todo el festival del mercado. Y se nos responderá, pero ¿no es el mercado precisamente el lugar por antonomasia en el que se expresa la libertad? Pero es que nosotros estamos hablando de la libertad del ciudadano y no de la libertad del cliente. Y aunque las dos cosas pudieran darse juntas, constatamos cada vez más, una y otra vez, que la libertad del comercio, la libertad del mercado, la libertad de los clientes acaba por eclipsar e incluso por considerar una auténtica payasada las libertades de los ciudadanos. Lo estamos experimentando estos días cada vez más. La democracia económica se burla cada vez más, poniéndole una nariz de payaso, de la democracia, de las ocurrencias de la democracia política. Pero hay que decir que el siglo XX ya nos escarmentó lo suficiente a este respecto, porque cada vez que la democracia política tomó decisiones que perjudicaban a los dueños de los intereses económicos, estos se pagaron un golpe de Estado y acabaron con la democracia, estableciendo una dictadura que duraba luego décadas. En España 40 años de represión, torturas y exterminio. Así es como escarmentaron los votantes del siglo XX. Y ahora en el siglo XXI pues ya estamos suficientemente adaptados a la situación. Ya lo consideramos normal. Hay una democracia más profunda que la democracia política.
y es la democracia del mercado. Una democracia más profunda y más global. Durante todo el siglo XX, como denunció muy bien Eduardo Galeano, para dar libertad al dinero se metió en la cárcel a las personas. Para que el cerebro del mercado siguiera pensando a sus anchas, muchas personas tuvieron que acabar por dejar de pensar en las cárceles y prisiones de todo el planeta. El cerebro del mercado está pensando, se ruega no molestar. En el siglo XXI ya estamos acostumbrados a esta realidad. Y como ya estamos acostumbrados, ya no es necesario que se nos aprisione en cárceles. Basta con que se nos aprisione en nuestro puesto de trabajo, donde lo que más hacemos vitalmente es consumir nuestra vida, en trabajar y trabajar para que la rueda siga girando, para que el sistema siga funcionando, para que siga llevándonos hacia ninguna parte. El cerebro de la totalidad sabrá hacia dónde vamos, a dónde nos lleva todo esto, pero algunos, en nuestras pobres cabecitas, como decía Hegel, quién sabe dónde, seguimos argumentando y contraargumentando y pensando, llegando a la conclusión de que ese cerebro de la totalidad, en realidad, piensa muy mal. ¿Dónde hemos desembocado? Hemos desembocado en un nuevo feudalismo digital, en una monarquía digitalizada, en la que algunos algoritmos acabarán siendo más poderosos que muchos estados. En un régimen imperial, con Donald Trump a la cabeza, que ha convertido en irrelevante la democracia y el derecho internacional. En una carrera productiva vertiginosa hacia ningún sitio, en un planeta que se agota mientras Elon Musk piensa ya en colonizar Marte. Habría que pedir a la cruda realidad que no pensara tanto y que nos dejara pensar un poco a nosotros, aunque fuera con la lentitud y la torpeza de nuestras instituciones parlamentarias. Nos estamos jugando la democracia tal y como la pensó la Ilustración, como una democracia en la que lo que contaba era la libertad del ciudadano. La libertad del ciudadano en una república democrática, no la libertad del cliente en un supermercado global. El mercado es sin duda el cerebro más potente que existe en la realidad, pero es una realidad mercantil. Y algunos no queremos vivir en un mercado, queremos vivir en una república democrática. El mercado piensa mejor que nadie y nadie puede competir con él, pero no nos gusta lo que piensa. Nos seguimos viendo por aquí en la filosofía en Canal.